Y ahí está. Muy bien, ¿cuál fue? Sí concluimos el ejercicio 28, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a continuar. Miren, estas que vienen aquí, a ver, miren, aquí hay una desigualdad trigonométrica. Esta vamos a dejarla para después. Sí me gustaría que la analizáramos y la resolviéramos. De hecho, yo no pienso poner desigualdades trigonométricas en el examen, pienso poner polinomiales, racionales como estas y obviamente de valor absoluto. Sin embargo, pues sí es interesante que les explique una trigonométrica, pero lo voy a dejar para después, porque sí me interesa que empecemos con las racionales, ¿sí? Desigualdades racionales o de cociente. Y ya posteriormente, pues vemos la trigonométrica, ¿no? Sobre todo porque pues no pienso preguntarla en el examen. Bueno, entonces, si se fijan, pues aquí tenemos la 30, la 31 y luego vienen estas. La 30 y la 31 pues son de este estilo, entonces pues no hay problema, vamos a concentrarnos nada más en estos de aquí. Y yo, escójanse uno del 32 al 37. A ver, bueno, a ver, agárrense uno del 32 al 35. Sale. El 33. ¿33? Sí. Sí, 33. Bien. Ok. A ver, dítenmela, por favor. ¿Bien? X más 4 sobre X más 12 mayor que 10. Mayor que 10. Muy bien. Fíjense bien, esta desigualdad es una desigualdad racional, ¿sí? Es una desigualdad racional. Estas obviamente son más complicadas que las que vimos la semana pasada. Las que vimos la semana pasada, ¿cómo se llamaban? ¿Desigualdades qué? ¿Quién se acuerda? Polinomiales. Polinomiales, muy bien. Estas son racionales. Ahora, ¿cómo la resolvemos? Bueno, hay dos métodos principales. Era lo que yo les comentaba. Dos métodos principales. Hay uno que es más sencillo que otro. Y les voy a explicar los dos métodos. Una vez que se los explique, obviamente, pues me van a decir cuál consideran que es mejor. Y de esa manera, así vamos a resolver los demás y será el que apliquen en el examen, aunque ya saben que hay otro método diferente. La pregunta aquí es, ¿quieren el método fácil o el método difícil primero? Difícil, Difícil primero. Me parece muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer el método? Pues laborioso, por no llamarle difícil. Bueno, el método laborioso es hacerlo por casos. ¿Y por qué por casos? Por lo siguiente, como esta es una fracción y ya sé que tengo que despejar la variable, entonces, como yo tengo en el denominador la variable, sé que voy a tener que multiplicar por esa cantidad para quitarla del denominador. Y si yo recuerdo, ¿qué pasa cuando multiplico o divido por un número negativo una desigualdad?
Se invierte la desigualdad. No cambia el signo de la desigualdad cuando la cantidad es negativa. Cuando es positiva no cambia. Si yo observo, x más 2 puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del valor de x. Obviamente, va a ser positivo para números mayores que menos 12, pero va a ser negativos para números menores que menos 2. Entonces va a haber dos posibilidades para los valores que puede tomar el denominador. Y cada una de esas posibilidades es lo que yo voy a llamar casos. Entonces, caso 1 es cuando el denominador es positivo. Obviamente no puede valer 0. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Oigo. Sí. Voy a analizar caso 1. Como estoy suponiendo que el denominador es positivo, entonces el sentido de la desigualdad no cambia al hacer esto. No oigo. No cambia. No oigo. No cambia. ¿Está bien? Sí. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es, esta es lineal, ya sé que en la lineal tengo que despejar a la x, entonces me va a quedar así. ¿Oigo? Sí, así queda. Sí, perfecto. ¿No oigo? ¿Oigo? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Ve? Sí, así está bien. ¿Aquí qué va a pasar? El 116 se hace negativo. ¿Y qué va a Y se pasar? cambia el signo. Muy bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Ahora fíjense, ya encontré los valores que puede tomar x. Y me dice que son los números menores que menos 116 novenos. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Sin embargo, bueno, esperen, va a ser así. Son todos estos monos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Sí, Pero no es la única cosa que debo de considerar en este caso. ¿Por qué no es la única cosa? Porque tengo que analizar esta situación. Y esta situación significa que x tiene que ser mayor que menos 12. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, aquí como esto es una fracción, voy a ver más o menos cuánto viene siendo en decimal. ¿Cuánto es menos 116 novenos? Como menos 12.8888. A ver, bien exactamente cuánto es. Sí, menos 12.888888. Aproximadamente menos 12.88. Sí. Bien. Voy a poner con otro color el otro azulado. Si se fijan, esta viene siendo esto. Ah, es mayor que menos 12. Entonces el menos 12 está por acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Está a la derecha de menos 12.88. ¿Sí o no? Sí. Estos serían estos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? No. ¿No? Oh. Bien. Vamos a dejarle aquí y vamos con el caso 2. ¿Vale? Caso 2. ¿Cuál sería el caso 2? El caso 2 va a ser cuando esto sea negativo.
Y si el denominador es negativo, entonces, al hacer esto, el sentido de la desigualdad va a cambiar, ¿sí o no? Va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Están de acuerdo? Sí, es negativo. Luego. Va a quedar así. Va a quedar así. Luego. Luego. Sí. 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 Vamos a ver ahora. Este caso me dice que X debe de ser mayor que menos 116 novenos. O sea que son estos números. ¿Sí? Sin cogerlo. Y tengo que considerar esta. Esta me dice que X debe de ser menor que menos 12. ¿Sí o no? Ujú. Sí. Entonces, el menos 12 es este. Y entonces va a ser así. ¿Están de acuerdo? Luego, Sí, Sí. profe. Sí. bien. Ahora, sin coger el menos 12, aquí le ponemos punto blanco. ¿Por qué no coge el menos 12? Pues porque es mayor. Mayor que, ¿sí? Si fuera mayor igual, ahí sí lo coge. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Sí. Ahora, Sí. fíjense bien. Vamos, ya resolví los dos casos, pero voy a sacar la solución de cada caso. La solución de cada caso. Fíjense bien. En el caso 1, yo tengo dos condiciones. Y las condiciones son que el denominador sea positivo y que se cumpla esto. Fíjense cómo la misma gramática me lo dice. En el caso 1 tiene que ser esta y esta. Obviamente, esta al resolverla llegamos aquí. ¿Sí se entiende o no? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Es esta y esta. La palabra y, bueno, la letra I o la palabra, porque a fin de cuentas es una conjunción. Y matemáticamente, en teoría de conjuntos, ¿qué significa? Ya lo hemos comentado. ¿Qué es? ¿Unión o intersección? Unión. No, Intersección. es intersección. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. 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 Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo no tengo intersección. Yo no tengo intersección. ¿Sí están de acuerdo que esto no es una intersección? Aquí no la hay. Sí, no hay intersección. Fíjense cómo lo que está en azul marino, bueno, que está en azul, es la solución de lo que viene siendo el caso. Pero el verde es algo totalmente diferente a lo que me está exigiendo la restricción del caso. Por eso es que se tienen que cumplir las dos, y si observamos, aquí no se cumplen las dos, no es una intersección, ¿se entiende o no? Sí. Sí. Entonces, el resultado del caso 1 es que sería un conjunto vacío. Sí saben que este es el conjunto vacío, ¿no? Sí. 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 Ahora, ¿qué pasa con el caso 2? En el caso 2 sí tenemos intersección, ¿ya se fijaron? Sí. Y entonces sería de menos 116 novenos a menos 12 sin cogerlos. Sin cogerlos. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sin cogerlos porque son puntos blancos. A ver, ¿sí se entendió eso o no? Sí. Ok. Aquí sí, en el caso 2, sí hay solución y es esta. Ahora,
voy a sacar la solución total de la desigualdad. Y fíjense cómo también lo voy a hacer gramáticamente. La solución es el caso 1 o el caso 2. La solución es el caso 1 o el caso 2. Al decir o, ¿qué estoy diciendo? ¿Unión o intersección? Unión. Unión. Entonces la solución total va a ser este que es conjunto vacío, unión este conjunto. Y este resultado, ¿cuánto me da? Pues me da así. Todos los números mayores que menos 12.88 y menores que menos 12. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Una duda, profe. ¿Qué pasó? En caso de que en los dos casos haya intersección, se unirían también los dos conjuntos, ¿no? Y quedarían Exactamente. los dos límites. Sí, exactamente. De hecho, a ver, ¿qué número era? 33, creo. Ah, ok, ese número. No, pues entonces tiene respuesta. A ver, vamos a ver la respuesta. A ver, es el 33 del cual, del 1,5. Ahí les va, ¿eh? Oigo. Sí. Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahí está. ¿Ya lo vieron? Sí, sí la vemos. Sí, ya. ¿Vale? Ahora, este fue el método ¿qué? El método laborioso. Vamos a hacerlo por el método más tranquilón. ¿No? Oigo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, profesor. Bueno, entonces fíjense bien. A ver, resumiendo, ¿cómo es esta forma? Analizo casos y para sacar la respuesta de un caso tiene que ser la intersección de los conjuntos en ese caso. Y al final es la unión de la solución que me dieron ambos casos. ¿Sí se entiende? Esa es la idea. Oigo. Sí, Sí. profe, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cómo sería entonces por el otro método. ¿Sí se ve bien o no? Sí, Más sí, o lo menos. alcanzó a ver. se ve bien. A ver. ¿Cómo sería con el otro método? Ahí pónganle ahí en sus notas otro método, otra forma. Este método es el que yo más recomiendo y se basa en lo que ya vimos anteriormente con las polinomiales. Lo que habíamos hecho en las polinomiales era esa desigualdad, convertirla en igualdad para encontrar los extremos de los intervalos, de los posibles intervalos solución de la desigualdad. ¿Sí se acuerdan o no? Oigo. Sí. Esa era la idea. Oigo. Sí, Sí. profesor. Sí, sí. Sí, profe. Si no, a ver, pongan atención, si no van a repetir 50 veces lo que estoy diciendo, ¿eh? Bien. Obviamente aquí como tenemos un cociente, hay un pequeño cambio. Cuando analizamos las polinomiales, habíamos dicho convertirla en ecuación para encontrar las raíces. Porque las raíces van a ser los extremos de los posibles intervalos de solución de la desigualdad.
Esas raíces, yo también se los dije, que se conocen como ceros. Yo sí recuerdan eso, ¿no? Ceros. Así también se les llama a las raíces. Los ceros de la ecuación. Y esa palabra ceros, váyansela aprendiendo. Raíces o ceros es prácticamente lo mismo. Es la solución de una ecuación. O una, pues sí, de una ecuación. Bien. Pero cuando tenemos racionales, hay que también encontrar los polos. ¿Y quiénes son los polos? Bien, los ceros son los que hacen cero el numerador. Los ceros son los que hacen cero al numerador. ¿Por qué? Porque cero entre algo es cero. Y los polos son los que hacen cero al denominador. ¿Por qué se le llama polo? Bueno, esto yo lo vi en mi clase de teoría de control. Y en teoría de control se hace un análisis muy parecido al analizar fracciones complejas. Y todo aquello que haga cero el denominador se llama polo porque se relaciona mucho con variable compleja. Por eso me gusta llamarle así, ¿no? Porque se le pone ese nombre así como que polo. Y es que polo es, el eje imaginario es el vertical. Entonces al ser vertical es así como que nos vamos al polo. Sí se entiende, esa es la idea, ¿no? Sí, el porqué el Sí, polo. profe. Sí. Entonces, Sí, profe. llamarle polo porque en mis libros de ingeniería de control así se le llamaba. Y obviamente pues era fracciones complejas y pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, vamos a convertir lo mismo. Esa desigualdad en ecuación para encontrar las raíces y los polos, los cuales van a ser los posibles extremos de los intervalos solución de la ecuación. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Sí. Bien, ahí les va. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder encontrar los polos y ceros, aquí tiene que haber cero. Siempre, ¿por qué? Pues porque es una ecuación, tengo que igualar con cero. Y entonces están de acuerdo que hago esto, ¿no? Oigo. Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ahora, Sí, como eso. siempre en el primer miembro debo de tener una fracción simplificada. Es decir, para tener una fracción simplificada aquí, tengo que hacer esto. A ver, ¿sí está claro o no? Lo Sí, sumo, profe. Sí. Sí, profe. ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Luego, pues aquí le damos manita de gato, ¿no? Luego, Sí. Sí, profesor. muy bien. Y ya tengo la fracción simplificada. Entonces voy a contar los ceros. Los ceros son los que hacen cero el numerador y los polos son lo que hace cero al denominador. Entonces voy a sacar primero los ceros. ¿Están de acuerdo que va a ser menos 16 novenos, no? Sí. 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 Y el polo va a ser menos 12. Luego, Sí. Sí, profe. oímos. Sí, profe. y lo que voy a hacer ahora es
estos son los polos y los ceros, los ubico en el eje real. Obviamente el más pequeño es este. Este va primero. Este es más grande, va más para allá. Y voy a ensayar cuáles son los intervalos solución analizando el signo de la desigualdad, teniendo en cuenta que esta es lo mismo que es, bueno, a ver, aquí nada más, no tanto es igual, porque esta es una igualdad y esta es una desigualdad, sino que están de acuerdo que esta, como ya está más simple y tengo que analizar signos, llego a esta conclusión. A ver. A ver, ¿sí se entiende que esto es lo mismo que esto? Sí. ¿Sí o no? O sea, ya nada más lo que hacen es la ecuación, ahora sí, le cambian acá la igualdad por la desigualdad y ya ya regresamos nuevamente a la ecuación original, pero ya más bonita, ¿no? Luego. Sí, sí, sí. Ok, Profe. entonces vamos a ver. Voy a hacer exactamente lo mismo que las polinomiales, voy a analizar los signos. A ver, en este intervalo, primero que nada la fracción es negativa. No oigo. Sí, es negativa. Sí, profe. Y en este intervalo, números menores que menos 16 novenos, ¿el numerador va a ser positivo o negativo? No oigo. Negativo. Negativo. ¿Están de acuerdo que va a ser negativo? Luego. Negativo. Sí. Bien. ¿Y el denominador va a ser positivo o negativo? Negativo también. Positivo. Negativo. Negativo también. Entonces, ¿cuánto me da menos entre menos? Me da negativo. No oigo. Sí, profe. Sí. Sí. No lo cumple. Tiene que ser más que cero. No oigo. Sí, profe. A ver. Sí, profe. Vamos con este intervalo, números mayores de 16, menos 16 novenos y menores que menos 12. La fracción es negativa. Cualquier número de aquí va a hacer que el numerador sea positivo o negativo. Positivo. ¿Positivo? Si tienen duda, agárrense uno. O sea, digo que se pueden agarrar el menos 12.5, ¿no? No oigo. Sí. Sí, profe. Sustituirlo para ver qué signo les da y de esa forma ya sabrán cómo es el comportamiento del signo. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que aquí está el menos 12.5, no? Sí. Sí. Sí, de acuerdo. A ver, entonces, ¿cuánto da con menos 12.5? ¿Cuánto da el numerador rápido? Negativo. ¿Da positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Da qué? ¿Positivo? ¿Positivo? No, pues háganlo pues. No me pregunten. Positivo. Díganme. Positivo. ¿Y el denominador? ¿El denominador qué da? Negativo. Negativo. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado? Negativo. Negativo. Positivo. Luego, Sí. Sí. bien. Entonces, este sí lo cumple. ¿Ya se fijaron, no? ¿Por qué? Porque tiene que ser positivo.
Oigo. Sí, profe. Sí, profe. Va a venir de esto en el examen, ¿eh? Pongan atención. Y recuerden que el examen es personal. ¿Vale? Oigo. Sí, profe. Sí. A ver, vamos con el siguiente número, con el siguiente intervalo, mayores de -12. Ya les dije que se pueden coger un punto de prueba, sustituir para ver qué signo tiene y de esa forma, por inducción, y de esa forma, deducir el signo del numerador o denominador correspondiente. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. ¿El numerador cómo va a ser? Positivo. Positivo. ¿Cómo va a ser? Positivo. ¿Por qué positivo? A ver. Ah, no, sí tienes razón. Sí, va a ser positivo, ¿verdad? Sí. Tienes razón, disculpa. Tienes razón, joven. No oigo. Sí. ¿El denominador cómo va a ser? Positivo. Positivo también. Y entonces el resultado va a ser negativo, ¿no? Sí, por la ley del Sí. signo. Entonces no lo cumple. Sería nada más y ahora viene la pregunta. ¿Cojo los extremos? No. No. Fíjense una cosa, El -12, a fuerzas no lo puedo coger porque ahí habría división entre cero. Ese de cajón queda descartado. Queda descartado. Ahora, el otro puede que sí o puede que no, aunque en este caso no, porque es mayor nada más. Si fuera mayor igual, entonces sí lo cogería, ¿no? Sí, si fuera mayor igual. Pero los polos, los extremos que son polos, esos ni más. Eso sí, no los coge para nada. Porque ahí habría división entre cero. ¿Se entiende sí o no? Oigo. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Los números de -16 a -12. ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. ¿Cuál les gustó más? Este método. ¿Eh? Método. ¿Cuál? Este método, el que acabamos de ver, al otro. ¿Por qué? Es un poquito más en corto. El otro es como hacer esto 2 veces. Bien. ¿Qué opinan los demás? También me Ya no está. ¿Eh? Este método. ¿Sí? A ver, ¿quién había visto desigualdades de estas en la prepa? ¿Alguien? ¿No? Creo No, que profe. profe. Bueno. ¿Sí lo entendieron o no? Sí, profe. Bien. Vamos entonces a... pues ya no nos va a dar tiempo de hacer otro ejercicio. Ya prácticamente ya faltan 2 minutos. No, ya no nos va a dar tiempo. Bueno, miren, a ver, nada más así rápidamente les proyecto el libro para que veamos qué es lo que nos hace falta. Estábamos por acá por la página 38 creo que era, no era más arriba, mucho más arriba. Vamos a ver, Dios mediante mañana,
¿sí? Tal vez otros 2 ejercicios de estos, para luego pasar a ver las desigualdades con valor absoluto. Y de esa forma, pues ya, o sea, prácticamente a más tardar el próximo miércoles, ya empecemos con la segunda unidad, que son funciones. ¿Cómo ven? Sí, está bien, profe. Sí, está bien, profe. Sí, porque varios ahí ya dicen que ya quieren ya ver las derivadas y todas sus cosas y vamos muy lento, vamos más rápido, por favor. Entonces, yo entiendo que sean muy inquietos, pero pues también es un poquito tranquilos, ¿no? Sí, un poquito tranquilos. Sí. ¿Cómo ven a esos que se quieren adelantar ya? ¿Está bien, no? ¿Sí o no? Sí, está bien que se adelante Sí, la está excelente, profe. Sí, no, pues es que son inquietos, ¿no? O sea, es parte de su naturaleza así de joven, ¿no? Está bien. Y está bien que lo hagan. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? No, ninguna. 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 Entonces, pues